Elisa Ortega siempre ha sido una mujer fuerte, decidida y resiliente. Creció en un pequeño pueblo rural, donde la vida era dura y cada logro iba acompañado de sudor y sacrificio. Desde joven había trabajado para mantener a su familia tras la muerte de su padre, y su valentía le había ganado el respeto de todos. A pesar de su belleza y carisma, Elisa nunca había sido una soñadora ingenua y para ella la vida era práctica, las personas confiables eran raras y las ilusiones peligrosas. Fue entonces cuando apareció Alejandro Torres, un hombre misterioso, de aspecto aristocrático y dueño de una impresionante fortuna. Llegó a la ciudad como buscando algo perdido, pero pronto sus ojos se volvieron hacia Elisa. Su actitud confiada y la pasión con la que la cortejaba poco a poco la desarmaron. En contra de sus propias convicciones, Elisa sintió que su corazón daba un paso, algo que nunca imaginó que sucedería. Ella se resistió, pero Alejandro fue persistente. Después de meses de una conexión cada vez mayor, Elisa comenzó a creer que tal vez él era la excepción en su mundo de desconfianza. La relación fue breve, intensa y transformadora. En cada gesto, Alejandro parecía dispuesto a poner el mundo a los pies de Elisa. La llevó a ver ciudades que nunca había imaginado visitar, le presentó una vida que nunca se había atrevido a soñar. Era un mundo de lujo y sofisticación, pero, sobre todo, se sentía como un mundo en el que la amaban. Su amor era tan profundo que no tardó en pedirle su mano en matrimonio. La ceremonia fue un espectáculo, celebrada en una granja al atardecer, con flores que nunca se marchitaban y una fiesta que parecía sacada de un cuento de hadas. Todas las miradas estaban puestas en Elisa y Alejandro, quienes, como un príncipe azul, sonrieron y la abrazaron con fuerza. Esa noche, creyó que finalmente había encontrado su final feliz. Pero la felicidad sería tan efímera como el brillo de las luces de la fiesta. Cuando terminó la ceremonia, Elisa fue llevada a una casa apartada, el refugio perfecto para su luna de miel. El cielo estaba lleno de estrellas y todo parecía impecable, planeado para una noche inolvidable. Sin embargo, pasó el tiempo y Alejandro no apareció. Ansiosa, Elisa lo esperaba, pero el silencio continuaba. Pasaron horas antes de que la ansiedad se convirtiera en una opresión en mi pecho. Sintiendo que algo andaba mal, lo buscó por todos los rincones de la casa, pero Alejandro ya no estaba. En el dormitorio, sobre la cama, encontró una carta escrita a mano. Las palabras que leyó destruyeron cualquier rastro de felicidad que llevara. Elisa, esta noche es el final, no el comienzo. Piensa detenidamente en las decisiones que tomaste. Aprende a no confiar tan fácilmente. Buen consejo para el futuro, si lo hay. Las palabras se clavaron en su corazón como cuchillas afiladas. Él la había usado, traicionado y abandonado en su noche de bodas, haciendo de su promesa de amor nada más que un juego cruel. Elisa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Cada promesa, cada mirada, cada toque, ahora parecía parte de una gran mentira. Durante horas permaneció allí, sumergida en una mezcla de dolor y humillación. La mujer que había sido amada y valorada ahora se sentía vacía, reducida a un mero juguete en manos de un hombre cruel y calculador. Lloró hasta el amanecer, pero con el primer rayo de sol, algo dentro de él se transformó. Esto no terminará así, Alejandro, susurró, endureciendo su mirada. En lugar de dejarse consumir por el dolor, Elisa decidió utilizar ese sentimiento como combustible. Se prometió a sí misma que encontraría a Alejandro, descubriría la verdad y le haría pagar por cada lágrima que había derramado. Luego de aquella noche devastadora, Elisa regresó a la ciudad, donde su ausencia durante los preparativos de la luna de miel y boda fue motivo de especulación entre todos. El brillo de la celebración y la intensidad del amor que ella y Alejandro mostraron durante la ceremonia hicieron aún más incomprensible su desaparición. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero pronto se difundieron los rumores. Pasó días recluida en su casa, inmersa en una mezcla de tristeza, rabia y determinación. Los recuerdos de esa relación, que ella creía que era la más verdadera de su vida, ahora parecían fantasmas. Cada detalle del comportamiento de Alejandro comenzó a ganar nuevas interpretaciones, cada dulce palabra podría haber sido ensayada, cada toque solo parte de su plan. Pero debajo de todo el dolor, la determinación de buscar venganza se hizo cada vez más fuerte.
Elisa sabía que, para destruir a Alejandro, necesitaría comprender sus secretos y las motivaciones detrás de esa traición. Entonces comenzó a investigar la vida del hombre que creía conocer. En sus búsquedas descubrió algo sorprendente: Alejandro tenía muchos enemigos y una historia oscura que se esforzaba en mantener al margen de las apariciones públicas. A través de contactos discretos, encontró pistas de que Alejandro tenía vínculos con negocios cuestionables y que había construido su fortuna a través de alianzas con figuras dudosas. Era frío, calculador y despiadado. Cuanto más descubría, más sentía que él había elegido seducirla como parte de un juego cruel y sádico. Pero Elisa no se dejó intimidar. Luego de días de investigación, Elisa encontró su primera oportunidad para confrontar a Alejandro. Supe, por información de un contacto mutuo, que estaría en una fiesta exclusiva en Madrid, una reunión de la alta sociedad donde se sellaban tratos y alianzas con el pretexto de una noche de gala. Dispuesta a enfrentarlo y descubrir la verdad, decidió ir a la fiesta, disfrazada y lista para enfrentar al hombre que la había traicionado. Esa noche se puso un elegante vestido negro, digno de la alta sociedad, y se escondió bajo un velo de fría confianza. Cuando entró en el salón iluminado por candelabros y lleno de figuras influyentes, pronto lo vio en el centro de la sala, rodeado de empresarios y sus aliados. Alejandro, luciendo un traje impecable y una sonrisa encantadora, parecía completamente ajeno al dolor que había causado. Elisa se acercó lentamente, calculando cada paso. Cuando finalmente estuvo a su alcance, Alejandro se fijó en ella y su sonrisa desapareció por un momento, dando paso a una expresión de sorpresa. No esperaba verla allí. Sin embargo, en cuestión de segundos, recuperó su postura confiada y la saludó como si fueran conocidos lejanos. Elisa, dijo, con una sonrisa calculada, qué sorpresa verte por aquí. No esperaba encontrarte en un lugar como este. Ella respondió con una sonrisa fría, tratando de controlar la ira que hervía en su pecho. Efectivamente, Alejandro. No esperaba estar aquí, pero parece que tú y yo tenemos asuntos pendientes. Y a diferencia de ti, yo no suelo huir, respondió sin apartar la mirada. Alejandro sonrió, pero Elisa notó una tensión en sus ojos. Sabía que ella estaba allí para enfrentarlo y su instinto de control finalmente pareció verse amenazado. Estaba dispuesta a llegar hasta el final y demostrarle que no sería manipulada. Parece que todavía estás molesto por lo que pasó. Pero sinceramente, Elisa, no puedes culpar a alguien por seguir el juego, susurró, con expresión de superioridad. La ira de Elisa se convirtió en desprecio. ¿Juego? ¿Para ti fui solo un juego, Alejandro? ¿Destruiste lo que teníamos y ahora crees que puedes huir de la verdad? Habló Elisa, su voz firme, llamando la atención de algunos de los invitados alrededor. Alejandro se acercó, su rostro ahora mostraba un atisbo de seriedad. Ten cuidado, Elisa. Este no es el lugar para ese tipo de charla. Había una amenaza silenciosa en sus palabras. Elisa sintió el frío de esas palabras, pero estaba dispuesta a confrontarlo allí y exponer la hipocresía detrás de su perfecta fachada. Sin embargo, sabía que no podía actuar impulsivamente y que, si realmente quería desenmascararlo, tendría que ser estratégica. Créeme, Alejandro, esto es solo el comienzo. Descubriré cada uno de tus secretos, cada paso sucio que diste para llegar hasta aquí, dijo en tono firme y bajo. Antes de que él pudiera responder, ella se apartó, dándole una última mirada que le aseguró que no se rendiría pronto. A partir de ese momento, Elisa supo que el camino que eligiera requeriría más fuerza de la que jamás había tenido. Luego del primer enfrentamiento, Elisa decidió que no solo desenmascararía a Alejandro, sino que también lo destruiría desde adentro hacia afuera, comenzando por el mundo en el que había construido su vida de apariencias. Con su capacidad natural de observación, trazó cada uno de sus pasos, identificando aliados, ubicaciones y compromisos. Sabía que si quería doblegar a Alejandro, necesitaría atacar sus puntos débiles con precisión. Para ello, encontró una fuente inesperada: Javier, un ex compañero de Alejandro que tenía una vieja rivalidad. Habían sido amigos y socios comerciales, pero por razones desconocidas, Alejandro lo había traicionado, dejándolo arruinado y sin opciones. Al descubrir la existencia de Javier,
Elisa lo buscó y él, inicialmente desconfiado, pronto se dio cuenta de que ambos tenían un enemigo común. ¿Quieres destruir a Alejandro? Javier la miró escéptico mientras le explicaba su situación. No sabes en lo que te estás metiendo. Alejandro es un manipulador, siempre encuentra una salida. Elisa mantuvo la mirada fija, decidida. Tal vez subestimó a la persona equivocada. Puede que sea bueno manipulando, pero ahora tendrá que enfrentarse a alguien que no tenga miedo de lo que pueda venir. Necesito tu ayuda para hacer esto, Javier, respondió con la voz llena de convicción. Javier dudó un momento, pero su firmeza lo convenció. Le contó sobre los planes ilícitos de Alejandro, sobornos y tratos fraudulentos con empresarios locales. Comenzó a reunir pruebas, con la ayuda de Javier, de las transacciones ilegales que sustentaban el imperio de Alejandro. Sabía que, con los documentos adecuados, podría desestabilizar su red de contactos y ponerlo en contra de sus propios aliados. Mientras seguía su plan, Elisa comenzó a asistir a eventos del círculo de Alejandro. Aparecía en cenas y fiestas, siempre impecable, y su presencia rápidamente llamó la atención de los amigos y aliados de Alejandro. Sabía hablar y actuar, atrayendo miradas y conversaciones que le permitían explorar el terreno de su objetivo. En uno de estos eventos se acercó a ella Renata, una influyente empresaria, conocida por su discreción e interés en nuevas inversiones. La observó un rato y finalmente se acercó a Elisa con sospechoso interés. No pude evitar notar lo cómoda que pareces en este ambiente, Elisa. Es como si hubiera nacido para estar entre nosotros, dijo Renata en tono casual. Elisa sonrió, asumiendo el papel que Renata esperaba. Digamos que rápidamente aprendí a lidiar con lo que requieren estos ambientes, Renata. Pero dime. Alejandro parece muy popular aquí. Seguramente sigue siendo el mismo de siempre, ¿verdad? Preguntó, con una ligera ironía. Renata se rió, pero la mirada en sus ojos era calculadora. Alejandro siempre ha sido encantador, pero guarda sus secretos bajo llave. O al menos inténtalo. Escuché que ustedes dos tienen una historia, comentó observándola de cerca. Elisa no dudó. Sí, lo hicimos. Una historia que preferiría que todos olvidaran, respondió en tono enigmático. Renata entendió la insinuación, curiosa, comenzó a abrirle puertas a Elisa. Fue así como Elisa se enteró de una reunión privada donde Alejandro negociaría con importantes inversionistas para asegurar una importante adquisición. Esta era su oportunidad. La noche del encuentro, Elisa logró infiltrarse con la ayuda de Javier, quien había utilizado sus conexiones para garantizar su entrada. Observó de lejos cómo Alejandro, imponente, discutía sus estrategias y hacía gala del encanto que ella conocía muy bien. Tenía habilidad con las palabras y sus inversores parecían hipnotizados. Esperando el momento adecuado, Elisa utilizó los conocimientos adquiridos de Javier para intervenir. Con voz firme y fría interrumpió la presentación. Curioso cómo Alejandro omite cierta información en sus negociaciones, dijo, mientras el silencio dominaba la sala. Alejandro se quedó helado al verla allí, pero se recuperó rápidamente, tratando de ocultar su tensión. Elisa. ¡Qué sorpresa! No sabía que estabas involucrado en estos asuntos. Ella sonrió. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Alejandro. Por ejemplo, que sé exactamente cómo manipulas y engañas a tus inversores con promesas vacías. Después de todo, no todos tus negocios son tan limpios como parecen, ¿verdad? Sus palabras fueron como un golpe calculado. Las miradas sospechosas de los inversores se volvieron hacia Alejandro. Intentó contener la situación, pero Elisa, preparada, continuó exponiendo información sobre las transacciones ilícitas que realizaba en secreto. Presentó pruebas de prácticas sospechosas, revelando documentos que ponen en duda su fiabilidad. La habitación se llenó de murmullos. «¿Esto es ridículo?», exclamó Alejandro, intentando descalificar a Elisa. «Es solo una mujer resentida, inventando historias. Sabes que nunca actuaría así». Pero Renata, que observaba todo atentamente, intervino. «Si es mentira, Alejandro,
¿Por qué Elisa tiene documentos que demuestran lo contrario? Ella claramente conoce detalles que nadie debería saber. ¿No sería prudente considerar esto antes de continuar? Renata se volvió hacia los demás inversionistas, y ellos, ahora desconfiados, comenzaron a cuestionar la postura de Alejandro. Alejandro se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Su influencia cuidadosamente construida se estaba desmoronando ante los ojos de sus aliados. Elisa sabía que, con esa acción, lo aislaría poco a poco. Él, que siempre había sido intocable, vio desmoronarse su red de aliados. Al salir de la reunión, Alejandro la alcanzó con la mirada furiosa y resentida. No creas que puedes vencerme, Elisa. Eso fue solo un error. Nadie desafía a Alejandro Torres y se sale con la suya, amenazó con palabras cargadas de odio. Ella sonrió, pero sus ojos solo reflejaban desprecio. ¿Crees que tengo miedo, Alejandro? Ya no soy la mujer que manipulaste. Y no eres tan poderoso como crees, dijo, antes de alejarse, dejándolo atrás, herido y humillado. Elisa sabía que la victoria era solo una batalla ganada. Alejandro no se rendiría fácilmente, pero ella tampoco. Estaba dispuesta a enfrentarlo hasta que todo lo que él representaba fuera destruido. Esa noche, sola en su apartamento, reflexionó sobre el camino que había elegido. Sabía que la venganza tenía un precio, pero después de lo que había hecho, Elisa no daría marcha atrás. Estaba más fuerte que nunca y Alejandro, por primera vez, conoció el sabor de la derrota. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente entre Elisa y Alejandro. Con cada movimiento, cada aparición pública, Elisa reforzaba su presencia e influencia, convirtiéndose en una amenaza constante para la reputación de Alejandro. Estaba cada vez más acorralado y Elisa sabía que, con cada acción que hacía, estaba perdiendo el control de una parte de su propia red de contactos. El próximo paso de Elisa sería aún más audaz. Planeaba exponer a Alejandro a uno de los círculos más exclusivos que frecuentaba, un club privado donde solo la élite de la sociedad y sus aliados más cercanos eran bienvenidos. Sabía que si lograba penetrar en ese ambiente, tendría una oportunidad de oro para sacudirlo de una vez por todas, ya que ese grupo era el responsable de la base de sus alianzas comerciales. Con la ayuda de Renata, quien se había convertido en una aliada inesperada tras el enfrentamiento en la reunión de negocios, Elisa logró conseguir una invitación. La noche del evento lució un elegante vestido rojo, una elección que transmitía fuerza y determinación. Al entrar al salón del club, notó las miradas de curiosidad y sospecha, pero mantuvo su postura. Alejandro, de pie junto a unos inversores, fue uno de los primeros en fijarse en ella. Caminó hacia ella con expresión de falsa cordialidad, disimulando la ira que hervía en su interior. Veo que estás decidida a infiltrarte en todos los lugares donde no eres bienvenida, Elisa, dijo, en un tono controlado pero venenoso. Levantó la copa de champán que sostenía y sonrió fríamente. Cuando la verdad amenaza con salir a la luz, Alejandro, los lugares y las personas se vuelven irrelevantes. Vine a ver de cerca el mundo que tanto te esfuerzas por proteger, respondió ella mirándolo con ojos llenos de provocación. Alejandro, al darse cuenta de que ella no retrocedería, se acercó y bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo. ¿Crees que esto es un juego, Elisa? Estás lidiando con una fuerza que desconoces. He perdido la paciencia con tus avances. ¿No entiendes que no eres rival para mí? Mantuvo la mirada fija, sin retroceder ni un centímetro. Yo era el único que no conocía tu verdadero rostro, Alejandro. Pero ahora veo claramente quién eres. El hombre que usó el amor como arma, como medio para destruirme. No pararé hasta que pierdas todo lo que construiste con mentiras y manipulación. Alejandro esbozó una sonrisa amarga, casi admirando su determinación. Antes de alejarse, dijo. Ten cuidado, Elisa. Estás lidiando con algo peligroso. Esto podría terminar aún peor para ti. Esa amenaza, sin embargo, no tuvo efecto en ella. Sabía que Alejandro era peligroso, pero estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Esa noche, Elisa decidió profundizar aún más en su historia, y las investigaciones sacaron a la luz algo inesperado.
En medio de la información sobre el pasado de Alejandro, surgió el nombre de una mujer llamada Sofía, su exprometida, que había desaparecido misteriosamente años antes. Elisa rápidamente buscó más información sobre Sofía y supo que era una joven de sociedad, alguien que también había quedado encantada con el encanto y el poder de Alejandro, pero que cuando empezó a cuestionar sus negocios ilícitos, había sido rechazada. Las circunstancias que rodearon la desaparición de Sofía siempre fueron nebulosas y la familia, bajo presión, nunca se atrevió a investigar más a fondo el caso. Elisa sintió que había encontrado la pieza clave para finalmente enfrentarlo de una vez por todas. Si lograba exponer lo que realmente le había pasado a Sofía, Alejandro no tendría salida y su credibilidad quedaría completamente destruida. En los días siguientes, Elisa se dedicó a investigar cada detalle de la vida de Sofía, rastreando amigos, familiares y exconocidos que pudieran tener alguna información sobre lo que realmente le había sucedido. Descubrió, a través de un amigo cercano de Sofía, que Alejandro tenía un patrón de manipulación e intimidación, y que cuando Sofía amenazó con exponer sus negocios, él usó toda su influencia para silenciarla. En ese momento, la motivación de Elisa cambió. Ella no solo quería venganza personal. Ahora, su misión era hacer justicia para todas las mujeres y personas que Alejandro había utilizado y destruido a lo largo de su carrera. Sabía que la historia de Sofía era solo una de las que habían sido sepultadas por el poder de Alejandro, y sentía que su plan ganaba más fuerza y propósito con cada descubrimiento. La semana siguiente, Elisa buscó a un influyente abogado y amigo de Renata, dispuesto a iniciar un proceso judicial contra Alejandro basándose en las pruebas que había estado reuniendo. En reuniones discretas, evaluaron la evidencia y elaboraron estrategias para que el impacto fuera devastador y público. La noche en que se abrió formalmente la demanda, Alejandro recibió la noticia en una cena con inversionistas e inmediatamente se dio cuenta de que Elisa no estaba dispuesta a dar marcha atrás. Furioso, fue a su apartamento, decidido a enfrentarla. Cuando abrió la puerta, encontró a Alejandro abrumado por la ira, pero dispuesto a enfrentarlo. Se pasó de la raya, Elisa. Esto terminará aquí, dijo, sin ocultar la amenaza en su voz. Ella mantuvo la calma, sin retroceder. No se acaba hasta que pagues por todo lo que hiciste. No solo a mí, sino a todos los que destruimos. ¿No lo entiendes, Alejandro? Soy el resultado de lo que creaste. La diferencia es que esta vez la víctima se defiende. Alejandro dio un paso adelante, mirándola directamente a los ojos, y por primera vez, Elisa sintió tensión y miedo mezclados con ira. Sabía que era un hombre peligroso, pero también sabía que estaba en una posición en la que retirarse significaría renunciar a todo lo que había construido hasta ese momento. Puedes amenazar, manipular, usar el poder que quieras, pero la verdad siempre prevalece. Y ahora no estoy sola, dijo con firmeza. Alejandro, sin opciones, se dio cuenta de que la única salida era destruir a Elisa antes de que ella pudiera obtener más apoyo y pruebas en su contra. Se alejó sin decir nada más, pero la expresión de su rostro dejaba claro que no aceptaría la derrota tan fácilmente. Al cerrar la puerta, Elisa sintió una mezcla de miedo y determinación. Era consciente de que se enfrentaba a un oponente implacable, pero también sabía que ahora ya no estaba sola. Tenía aliados, pruebas y algo que Alejandro nunca tendría, la verdad de su lado. La venganza de Elisa se estaba convirtiendo en algo más grande y ella estaba dispuesta a llevarla hasta el final, sin importar el precio que tuviera que pagar. En los días posteriores a la amenaza de Alejandro, Elisa se rodeó de precauciones. Sabía que la guerra que ella había declarado no sería fácil, y que Alejandro usaría toda la influencia que tuviera para intentar desacreditarla o silenciarla. Pero el caso legal que ella había iniciado ya estaba atrayendo suficiente atención como para que tuviera que actuar con cautela. El caso circulaba entre los empresarios, y Alejandro comenzó a enfrentar miradas de desconfianza, además de la curiosidad de quienes, aunque temían su poder, ahora lo cuestionaban. Elisa sabía que necesitaba más aliados para reforzar el caso contra Alejandro. Al investigar otros negocios de su pasado, encontró el nombre de Mateo García, un ex empleado que, según rumores, había sido despedido injustamente y difamado por Alejandro. Decidida, localizó a Mateo y le propuso una conversación. Mateo, un hombre de mirada sospechosa,
cargaba con el peso de una historia de desilusión y traición. Al principio me mostré reacio, creyendo que no tendría poder contra un empresario como Alejandro. Sin embargo, al escuchar el relato de Elisa y darse cuenta de la gravedad de su proceso, sintió que, por primera vez, existía la posibilidad de obtener justicia. No tienes idea de lo mucho que me hizo perder Alejandro, Elisa, dijo Mateo con la voz temblorosa. No solo arruinó mi carrera, sino que también destruyó la confianza que tenía en mi trabajo. Pero si puedo ayudarte, haré lo que sea necesario. Con el apoyo de Mateo, el caso empezó a cobrar impulso. Otros empleados que habían sufrido a manos de Alejandro comenzaron a surgir, alentados por el coraje de Elisa. Las pruebas en su contra se multiplicaban y su abogado ideó una estrategia para exponer el caso en los medios, para que Alejandro no pudiera contener el impacto. Elisa sabía que estaba lidiando con un oponente hábil, pero por primera vez, él no podía mantener el control. En medio de esta fase de preparación, Renata, la empresaria que se había convertido en una de las aliadas más cercanas de Elisa, le confió algo sorprendente: Alejandro tenía un socio secreto, un inversionista oculto que, hasta entonces, no había sido mencionado en el proceso. Este socio es tan discreto como poderoso. Si se revela su participación, Alejandro perderá aún más apoyo. Depende de este hombre para mantener intacto su tejido empresarial, explicó Renata, poniendo a Elisa el nombre de Martín Aguirre. Decidida a exponer este vínculo, Elisa comenzó a investigar a Martín y descubrió que era tan cauteloso como Alejandro en el mantenimiento de su propia imagen y reputación. Sin embargo, supe que tenía un punto débil, un fuerte miedo a los escándalos. Si lograba convencer a Martín de que estar al lado de Alejandro significaba un riesgo para su propia carrera, él podría convertirse en un aliado o al menos hacerse a un lado, dejando a Alejandro sin apoyo. Elisa se puso en contacto con Martín y, con Renata a su lado, le propuso un encuentro privado. Cuando finalmente se conocieron, Elisa fue directa. Martín, sé que eres un empresario que valora tu reputación por encima de todo. He estado construyendo un caso sólido contra Alejandro, y con cada pieza de evidencia, pierde credibilidad. Tu asociación con él solo dañará lo que has construido, dijo, manteniendo su tono firme. Martín la miró evaluando sus palabras. ¿Y por qué debería creerte? Alejandro siempre me ha dado resultados. ¿Por qué debería arriesgar nuestra alianza? Respondió, pero Elisa notó una sutil duda en su expresión. Ella le deslizó una carpeta que contenía documentos y pruebas del caso, fotografías de las conversaciones de Alejandro y grabaciones proporcionadas por ex empleados. Martín examinó el material en silencio. Elisa sabía que él estaba procesando todo esto y podía ver la incomodidad en su rostro. Estas pruebas se harán públicas, Martín, y cuando eso suceda, cualquiera que esté relacionado con Alejandro Torres será visto como cómplice, enfatizó, segura de que ese era el punto débil de Martín. Luego de un largo silencio, Martín cerró la carpeta y asintió lentamente. Está bien, Elisa. Si Alejandro cometió estos actos, me niego a poner mi nombre en juego. Retiraré mi apoyo. Pero debes saber que esto te convierte en un enemigo poderoso, dijo, antes de marcharse con expresión resignada. Esa noche marcó una victoria decisiva para Elisa. Con la salida de Martín, Alejandro perdería gran parte de los recursos que sustentaban su negocio. Pero sabía que él reaccionaría y necesitaba estar preparada para el siguiente paso. Al día siguiente, Alejandro hizo público y trató de defenderse, negando todas las acusaciones e insinuando que Elisa no era más que una ex vengativa, que intentaba promocionarse a su costa. Sin embargo, el deterioro de su imagen se hizo más evidente con cada declaración. Elisa, a su vez, guardó silencio público, dejando que la solidez del proceso y las pruebas hablaran por sí solas. En las semanas siguientes, las audiencias del caso se convirtieron en un espectáculo que atrajo la atención de los medios y del público. Alejandro, por primera vez, sintió que el control se le escapaba de las manos. En un encuentro casual en un café, Renata le comentó a Elisa el impacto que estaba teniendo. Cambiaste las reglas del juego, Elisa. Está acorralado y lo sabe. Su próximo movimiento podría ser peligroso, así que tengan cuidado, advirtió. Elisa asintió.
Sabía que Alejandro, bajo presión, no dudaría en actuar sin piedad. Pero estaba dispuesta a afrontar cualquier cosa, ahora más que nunca. A medida que avanzaba el proceso, Elisa empezó a sentir una extraña calma interior. La venganza ya no era su único objetivo, estaba buscando algo más grande. A través de su propio sufrimiento, encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Estaba obteniendo justicia no solo para ella, sino también para todos aquellos a quienes Alejandro había destruido. Elisa sabía que, pronto, llegaría el choque final con Alejandro, y necesitaría todo el coraje y la determinación para desmantelar, de una vez por todas, el imperio de mentiras y manipulación que él había construido. Con el apoyo de Renata, Javier y otros aliados, Elisa preparó el golpe final contra Alejandro. Él, sintiéndose acorralado, intensificó su campaña de desprestigio contra ella, intentando retratarla como una mujer desequilibrada y vengativa. Los medios, sin embargo, ya empezaban a sospechar de sus declaraciones. Las pruebas presentadas en el proceso judicial, sumadas al calculado silencio de Elisa, alimentaron el interés del público por la verdad. Elisa sabía que, para desenmascarar completamente a Alejandro, necesitaría una oportunidad pública, un evento donde pudiera presentar todas las pruebas de una vez, con testigos y una audiencia para validar el impacto de las acusaciones. Casualmente se enteró de que Alejandro estaba organizando un gran evento benéfico en un hotel de lujo de la ciudad. Fue una ocasión en la que pretendía reconstruir su imagen entre la élite, aprovechando el evento para afirmar su compromiso con la sociedad. Elisa contactó a Renata y Javier y juntos idearon un plan. Se asegurarían de que la evidencia llegara al evento, y lo que es más importante, de que las personas adecuadas estuvieran allí para escuchar la verdad. Con la ayuda de Renata, Elisa garantizó su presencia y la de algunos periodistas encubiertos. La noche sería decisiva y necesitaba estar preparada para enfrentar a Alejandro y desenmascararlo frente a sus seguidores. La noche del evento, Elisa entró al salón vestida con un elegante vestido negro. Su postura segura y sus ojos decididos reflejaban la fuerza que había ganado a lo largo de su pelea. Los invitados susurraban a su paso, y algunos incluso la saludaban, curiosos por saber qué hacía allí la despreciada exnovia. Alejandro, al verla, mostró una fría sonrisa, disimulando la tensión en su rostro. «Elisa. Qué sorpresa tan desagradable verte aquí», susurró con tono helado. Ella mantuvo su mirada fija en él, sin mostrar miedo alguno. «La sorpresa será tuya, Alejandro. Esta es tu última oportunidad de afrontar la verdad», dijo con una calma amenazadora. Alejandro, consciente de que Elisa estaba planeando algo, intentó distraer a los invitados y dirigir su atención hacia él. Tomó el micrófono y comenzó su discurso, utilizando palabras bien elegidas sobre la caridad y la contribución a la sociedad. Elisa, con Javier y Renata a su lado, esperó el momento adecuado. Cuando Alejandro terminó de hablar, Elisa entró en la habitación, atrayendo todas las miradas hacia ella. «Perdóneme por interrumpir, pero creo que es importante que sepamos exactamente quién se presenta como el héroe de esta noche. Después de todo, hay algo que todo el mundo necesita ver», dijo con voz firme. Uno de los periodistas encubiertos encendió un proyector, y en las paredes de la sala, comenzaron a aparecer documentos confidenciales, contratos ilegales, pruebas de sobornos y correos electrónicos que confirmaban la participación de Alejandro en prácticas fraudulentas. Al mismo tiempo, Javier, que había sido testigo de gran parte de las actividades ilícitas de Alejandro, tomó el micrófono, y con voz temblorosa, contó el detrás de escena de los negocios sucios en los que había trabajado con él. «Este es el verdadero Alejandro Torres, el hombre que me destruyó y arruinó la vida de muchos otros», dijo Javier, mientras Alejandro intentaba intervenir, pero la seguridad del evento se lo impedía. Los invitados, atónitos, murmuraban entre ellos, conmocionados por las revelaciones. Entre ellos, Renata captó las reacciones de varias figuras influyentes, asegurando que todos vieran la verdad y que nadie pudiera negar más lo sucedido. Alejandro, vencido por la ira y la desesperación, intentó contraatacar. «Esta evidencia es falsa. Todo esto fue forjado por una mujer amargada que no pudo aceptar el final». «Elisa siempre ha estado obsesionada», gritó, pero su voz sonaba desesperada y fuera de control. Elisa, sin embargo, mantuvo la calma.
Esta no es la venganza de una mujer amargada, Alejandro. Es justicia. Cada documento, cada testimonio aquí presentado representa a personas que usted engañó, utilizó y destruyó, dijo, sosteniéndole la mirada. Entonces, en medio del silencio, la amiga de Sofía, exprometida de Alejandro, se levantó y se acercó a Elisa, revelándose ante todos. Mi amiga Sofía desapareció después de amenazar con delatar a Alejandro, y todos sabemos que estuvo involucrado. Tiene un patrón, utiliza, manipula y se deshace de cualquiera que amenace su poder, dijo con la voz entrecortada. Esas palabras pusieron fin a la exposición. Alejandro, sin mayores argumentos, se dio cuenta de que había perdido el control y que, ahora, le habían quitado la máscara delante de todos. Las autoridades presentes en el hecho, alertadas por las pruebas presentadas, lo llevaron inmediatamente para interrogarlo. Los invitados, al salir, murmuraron palabras de condena y desprecio, sin dejar lugar a dudas de que estaba arruinado. Elisa, al salir del evento, sintió que se quitaba un peso gigantesco de sus hombros. Por primera vez respiró libremente. No fue solo su venganza, sino la verdad finalmente revelada, una liberación para todos los que sufrieron a manos de Alejandro. Junto a Renata y Javier caminó en silencio por las calles de la ciudad, dándose cuenta de que su propósito finalmente se había cumplido. El vacío que había dejado Alejandro ahora se llenaba con la certeza de que la justicia, por tardía que fuera, finalmente había prevalecido. Con el paso de las semanas, Alejandro lo perdió todo, sus negocios, aliados, finalmente, su libertad. La sentencia, tras un juicio público y mediático, garantizaba que pagaría por cada acto de traición y destrucción que había cometido. Luego Elisa siguió adelante, lista para comenzar su vida de nuevo. Sabía que la paz que había logrado no tenía precio y que nunca más necesitaría luchar solo. Con Alejandro finalmente derrotado y expuesto al público, Elisa sintió que el peso de los últimos meses comenzaba a desaparecer. No fue un camino fácil, pero el proceso había llegado a un final que nunca creyó posible. El otrora inquebrantable imperio de Alejandro Torres estaba ahora en ruinas y se había convertido en un ejemplo público de arrogancia y ambición desenfrenadas. Su arresto y juicio fueron ampliamente cubiertos en los medios de comunicación, lo que alivió a quienes, como Elisa, sufrieron sus manipulaciones. Elisa, sin embargo, todavía se sentía vacía. El plan de venganza que la había impulsado durante tanto tiempo finalmente había llegado a su fin, pero junto con él surgieron sentimientos encontrados. Se hizo justicia, pero quedaron cicatrices. Sabía que el tiempo que había dedicado a la venganza no podría recuperarlo. Aún así, se sentía más fuerte, más completa y finalmente libre. Era como si hubiera recuperado su propia vida y ahora necesitaba encontrarse a sí mismo nuevamente. Días después del desenlace público del juicio, Renata y Javier invitaron a Elisa a una celebración discreta. Querían marcar el final de un ciclo y el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. El encuentro tuvo lugar en casa de Renata, quien con el tiempo se había convertido en una fiel amiga y confidente. Elisa, luchaste muy duro. Esta victoria es tuya más que de nadie. Quiero que sepas que tu ejemplo de valentía y resiliencia fue una inspiración para todos nosotros, dijo Renata tomándole la mano afectuosamente. Javier asintió, con una sonrisa sincera. Gracias a ti también obtuvimos nuestra justicia. Pero ahora que Alejandro está fuera del camino, ¿qué piensas hacer a partir de ahora? Elisa respiró hondo y reflexionó un momento. La verdad es que, ahora, necesito redescubrir quién soy realmente. Pasé mucho tiempo tratando de enmendar el pasado, de luchar por lo que era justo, pero ahora es el momento de vivir para mí. Siempre pensé que el final de Alejandro sería el punto final de mi historia, pero ahora veo que es solo el comienzo, respondió, con un nuevo brillo en sus ojos. Los días que siguieron los dedicó a empezar de nuevo. Elisa decidió volver a estudiar, dedicándose a entender el mundo empresarial, pero con un objetivo diferente. Inspirada por la lucha de Javier y Renata, y por todos los afectados por Alejandro, quiso abrir una organización que ofreciera apoyo legal y psicológico a personas que habían sufrido injusticias similares. Era su manera de transformar el sufrimiento en algo constructivo y dar voz a quienes, como ella, ya habían sido silenciados.
Renata se ofreció a apoyarla y pronto la organización empezó a tomar forma. En poco tiempo, atrajeron donaciones y apoyo de varias personas influyentes que conocieron el caso de Elisa y quisieron contribuir al proyecto. A pesar de su entusiasmo por su trabajo, Elisa todavía luchaba con sus propios sentimientos. Había noches en las que sentía que la soledad la pesaba, un vacío que le recordaba la fragilidad de los vínculos que Alejandro había destruido. Pero cada día junto a Renata y Javier, cada persona a la que ayudaron y cada nuevo logro reforzó sus fuerzas y le dio un nuevo propósito. Un año después de iniciar su proyecto, Elisa ya no era la misma mujer que había sido traicionada. Al ver prosperar su trabajo y encontrar un verdadero significado a su vida, se dio cuenta de que, por primera vez, estaba en paz. Alejandro ya no era una sombra en su camino. Finalmente se había liberado del dolor y estaba lista para seguir adelante. La última noche de ese año, Renata y Javier organizaron una pequeña celebración para conmemorar el aniversario de la organización, que ya había ayudado a decenas de personas a recuperarse de situaciones difíciles. Durante el brindis, Javier levantó una copa y agradeció especialmente a Elisa. Que nunca olvidemos lo que significa luchar por la justicia y creer que siempre podremos reconstruir lo que nos quitaron. Y que esto sea solo el comienzo de un nuevo viaje, de libertad y paz. Al brindar con sus amigas, Elisa se sintió plena. Alejandro ahora no era más que un recuerdo lejano y su vida estaba llena de propósitos, rodeado de personas que realmente importaban. Ella, por fin, tenía una nueva historia, una historia de fortaleza, de superación y de un futuro que ella misma había construido con valentía y esperanza. Meses después de celebrar el éxito de la organización, Elisa sintió que su vida era como una colcha de retazos, ahora reconstruida con mimo y cariño. La organización creció rápidamente y en cada persona a la que ayudaban, ella veía un reflejo de su propio camino de superación. Y, lo más importante, había redescubierto la paz, ese sentimiento de plenitud que durante mucho tiempo había creído imposible. Sin embargo, había un capítulo que Elisa aún no había vuelto a abrir, el amor. Desde Alejandro no se había permitido sentir ese tipo de cariño, pero la llegada de alguien inesperado empezó a cambiar las cosas. Durante una reunión de organización, Elisa conoció a Daniel, un abogado que había empezado a trabajar como voluntario. Era un hombre de mirada atenta y sonrisa tranquila, una presencia serena que rápidamente destacó entre los nuevos empleados. Daniel tenía una manera acogedora de tratar a las víctimas y era alguien que sabía escuchar con respeto y empatía, cualidades que Elisa reconocía y admiraba. Tienes un proyecto increíble aquí, Elisa. Es inspirador ver la diferencia que hace en la vida de las personas, dijo, en tono suave, después de la primera semana de trabajo. Elisa sonrió sintiendo cierta timidez que ya no conocía. Bueno, todo el crédito es para el equipo, y la fuerza de las personas a las que ayudamos. Qué bueno tener aquí a alguien con tu experiencia, Daniel, respondió ella manteniendo su mirada fija en él por un segundo más. El contacto entre ellos se hizo cada vez más frecuente y las conversaciones abarcaron desde temas laborales hasta temas más personales. Elisa se sentía en paz al lado de Daniel, y él, a su vez, la trataba con un respeto y una delicadeza que eran nuevos para ella. Por más reticente que fuera, se sentía atraída por este hombre que, sin saberlo, la estaba ayudando a creer nuevamente en el amor. Una noche, después de una reunión, Daniel la invitó a tomar un café. Caminaron juntos por las calles de Madrid y la conversación se prolongó hasta tarde. Daniel, a su manera honesta y directa, comentó su propia trayectoria, marcada por desafíos y pérdidas que lo llevaron a trabajar en defensa de los derechos de los menos privilegiados. Al escuchar su historia, Elisa se dio cuenta de que, por primera vez, se estaba abriendo a alguien. Durante el café, Daniel la observó en silencio por un momento, con una sonrisa tímida, preguntó. Elisa, sé que esta no es una pregunta fácil, pero, ¿alguna vez te has sentido lista para dejar atrás el pasado y pensar en el futuro? Ella dudó, pero respiró hondo y respondió con sinceridad. Pensé que nunca volvería a confiar en nadie, Daniel. Pero ahora veo que el verdadero amor no se trata de control, sino de libertad y comprensión. ¿Me estás mostrando esto? En ese momento, Daniel tomó su mano, el toque delicado y sincero,
Y la mirada que le dirigió parecía llevar una promesa silenciosa de respeto y compañerismo. Elisa, estoy aquí por lo que eres hoy, no por el pasado. Todo lo que has experimentado, toda tu fuerza, es lo que te hace quien eres. Y me encantaría ser parte de tu futuro,